Bien, Paula, ¿qué me puedes comentar de la clase pasada? ¿Qué recuerdas? ¿Cuáles fueron los elementos o los puntos de interés que tú recuerdas? Lo que más te llamó la atención. Se habló sobre el emisor, eh, el receptor Ujú, del mensaje y que para poder transmitir, para poder nosotros poder conversar o poder, más que todo, ¿no? Conversar, se necesita de una persona que, un receptor para poder dialogar, ¿no? ujú. Claro, en todo acto comunicativo es necesario entonces ese feedback, esa retroalimentación, ese intercambio para que pueda Ujú, existir realmente una comunicación. Porque yo sí. puedo comunicarme, pero de forma interpersonal, intrasubjetiva, ¿sí? Conmigo mismo. Puedo hacer Ujú, una claro. manifestación hacia mí mismo, ¿sí? En una habitación no hay otra persona, me comunico, pero no hay una respuesta, ¿sí? Subjetivamente Sí. hay una recepción, pero solamente desde mi psiquis, ¿sí? Pero nadie o mi cerebro no se va a detener de forma autónoma y va a decir, no, eso que tú dices no es correcto, porque no está participando, simplemente es un acto propio, consciente, ¿sí? Pero que Ujú, como lo manifiesto se vuelve inconsciente, porque nadie me está escuchando en la habitación, pero cuando ya hay otra persona e interviene, ahí sí hay un intercambio comunicacional. ¿De acuerdo? ¿Qué otro elemento recuerdas o qué otro punto recuerdas de la clase ese día? recuerdo también que se habló sobre que una persona puede estar dialogando con, con otra persona y a la vez poder escuchar, este, poder escuchar a usted dio el ejemplo sobre una fiesta, recuerdo, una fiesta donde se podía, estando con una persona, se podía escuchar a otras personas conversar, ¿no? De acuerdo al, al distanciamiento que está. Claro, ya eso sería como la nomenclatura del acto comunicacional, donde está el contexto, el ambiente, el Ujú, canal, todo lo que influye, ¿no? En ese caso estábamos hablando de que puede ser una comunicación directa e indirecta. Directa es indirecto. cuando no hay ningún intermediario, va directo al grano, en una sola dirección. Por ejemplo, yo Ujú, estoy hablando directamente hacia ti. Cuando es indirecta o cuando hay, digamos, ruido, problemas, conflictos que hacen que la comunicación sea ambigua o distorsionada, entonces el mensaje llega, pero llega parcialmente. ¿De acuerdo? claro. Sí. Ok, muy buena disertación. Isabel, ¿me escuchas? Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Isabel? ¿Hoy es tu primer día o ya habías entrado la clase pasada? No te recuerdo. Sí, es mi primer día, no pude entrar la vez pasada. Ah, bueno, genial. Entonces hoy haremos un repaso breve y iniciaremos con todo. Ok, Ok, entonces ok. yo les voy a compartir, bueno, bienvenida. ¿Cuál es tu interés principal en la oratoria? Esa pregunta del millón. ¿Por estudio? ¿Quieres mejorar tus habilidades comunicativas? ¿Tienes algún conflicto para hablar en público? ¿Qué me puedes contar sobre ello? Bueno, solo para poder mejorar en la expresión, ¿no? Ok, ¿estás estudiando actualmente? ¿Eres profesional? ¿Eres autónoma, independiente? Eh, Soy ama de casa por el momento. Ok, bueno. La oratoria no tiene distinción, ¿sí? Todos podemos formar parte de ese arte, que es el arte de poder hablar, de poder expresarnos de forma fluida, coherente y clara en público, ¿no? Y qué mejor forma que este tipo de cosas o
habilidades que nos permiten mejorar. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a compartir la pantalla para poder trabajar el día de hoy. Ok, denme un segundo. Ok, aquí tenemos algunas preguntas. Antes que nada, bueno, la introducción, condiciones para aprender oratoria. En la clase pasada hicimos, digamos, un abreboca, una introducción general de lo que es la oratoria, el acto comunicativo, qué elementos inciden en el acto comunicacional. Hicimos una dinámica también muy interesante donde pusimos en manifiesto las intenciones, las emociones y los significados que pueden tener las palabras y cómo se proyectan en un entorno específico. Y hoy vamos a empezar a, bueno, establecer esas condiciones, ese terreno fértil, ¿sí? Esas habilidades que voy a poder conseguir, pero para ello tengo que tener unas condiciones psicológicas, biológicas, que me permitan a mí poder tener la seguridad, la certeza, la confianza para poder hablar en público, porque es una de las condiciones imperantes a la hora de poder ejercer la oración, la oratoria, ¿de acuerdo? Entonces yo les voy a dejar este pequeño enlace, ¿sí? Ustedes van a analizar brevemente, ¿sí? Van a leer, yo les voy a leer en voz alta, y ustedes lo analizan y luego yo les voy a hacer una retroalimentación, ¿de acuerdo? Y solamente van a responder de forma espontánea, ¿sí? Sin analizarlo tanto, simplemente lo que les surja, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a revisar una por una y yo luego les haré trataré de profundizar en ellas, ¿de acuerdo? La primera es, ¿te consideras una persona educada? ¿Te molesta la dos? ¿Te molesta el lenguaje vulgar? ¿Tienes fluidez en ideas y lenguaje? ¿Tienes el hábito de la buena lectura? ¿Te expresas con claridad y precisión? ¿Sí? Entonces mentalmente vamos precisando sí o no, ¿sí? ¿Tienes facilidad para simplificar las cosas? ¿Lees habitualmente temas de desarrollo humano? ¿Tienes un plan de mejoramiento profesional? ¿Tienes un buen nivel cultural? ¿Sí? Entonces ahí nos mentalizamos, ¿sí o no? ¿Tienes una filosofía positiva de la vida? Cuando las personas hablan contigo, ¿salen fortalecidas? ¿Utilizas con frecuencia un lenguaje ofensivo? ¿Acostumbras a quejarte de las cosas? ¿Sabes protegerte de los mensajes negativos? ¿Sabías que tu lenguaje puede ser tu peor enemigo? ¿Tiendes a ser una persona autoritaria? ¿Sí? Entonces, me gustaría escuchar, a ver, a Paola. ¿Sí? Paola, ¿te consideras que tienes un buen nivel cultural? Paola, ¿me escuchas? Paola, creo que Paola se fue o no me escucha. Bien, le damos la bienvenida a Camila Aparicio. Si me escuchas, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, estoy muy bien. Acabo de Excelente. entrar porque estuve en clase de inglés. Ah, bueno, Camila, no hay problema. Excelente, bienvenida. ¿Tú habías entrado a la primera clase de oratoria o no? Recién acabo de entrar. Ok, entonces hoy es tu primer día. Excelente, bueno, Ujú. ya nosotros iniciamos, pero todavía hay margen para iniciar, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos Sí, haciendo aquí ahora es simplemente una especie de test, ¿sí? Un test o un conjunto de preguntas para responder, pero de forma instantánea, como te lleguen a tu cabeza, ¿de acuerdo? está bien. Excelente. Isabel, ¿me escuchas? Sí, Ok, Isabel, una pregunta para ti, ya que hemos revisado cada una de ellas y ya tienes una idea. ¿Te expresas con claridad y precisión? no siempre, digamos. No siempre. ¿Por qué?
Tal vez porque no practico mucho la lectura, podría ser, ¿no? Ah, ok, entonces esa también está muy relacionada con la pregunta 4 que dice, ¿tienes el hábito de la buena lectura? ¿Por qué te cuesta leer? ¿Se te dificulta, te aburre, te cansa, no tienes tiempo, el trabajo, las ocupaciones, el día a día, los niños? Sí, antes lo leía bastante, pero últimamente he dejado de practicar la lectura. Ok, perfecto. A ver, Paola, ¿volviste? ¿Nos escuchas? Sí, profesor. Ah, ok. Te perdimos por unos instantes. Bien, Paola, ¿te consideras o tiendes a ser una persona autoritaria? Eh, no tanto, no, No tanto. Ok, no. eres una persona entonces, digamos, eh, asertiva o no imponente, ¿no? Ujú, sí. Ok. Eh, ahora la 9. ¿Tienes un buen nivel cultural? ¿Consideras que tienes un buen nivel cultural? Mm, bueno, no, tampoco. Tampoco, porque sabes lo que es cultura, ¿no? Sí. Ok, ¿por qué consideras que no tienes un nivel cultural aceptable? Tal vez porque no, no, bueno, no, mm, No te preocupes, mm, te escuchamos. ¿Te ayudo? Bueno, para empezar, todos tenemos una cultura, ¿de acuerdo? ujú, Todos, independientemente de nuestro origen, independientemente de nuestra profesión, lo que hagamos, lo que no hagamos, desde la persona con un conocimiento esencial y básico hasta la persona que tenga una profesión y un conocimiento muy específico. Todos tenemos una cultura, Ya, para ¿sí? ser Eh, ¿Perdón? Ok. Entonces, todos tenemos un nivel de cultura, independientemente de lo que hagamos, de nuestro origen, de nuestra profesión, de nuestra raíz. Todos tenemos una cultura. Esta pregunta es de cierta forma ambigua y capciosa para simplemente que te manifiestes, que opines. Esa es la intención de estas preguntas. Aquí no hay ni una respuesta positiva ni una respuesta negativa. Todas están en función de promover que ustedes hablen, ¿sí? De que opinen, de que se expresen. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Entonces, recuerda, aquí estamos para aprender, no importa si nos equivocamos, pero como habíamos dicho en la introducción del curso, ujú. se requiere entonces la participación, que es lo más elemental, porque si es un curso de oratoria no consiste solo en leer, ¿sí? En lo teórico, también tiene que haber una parte práctica, la práctica por encima de la teoría, ¿de acuerdo? Sí. Ok, Isabel, ¿me escuchas? Isabel, Sí, 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 la escucho. ok, ok, ya tú pasaste, ¿no, Isabel? Sí, Sí, ok, lo siento. Camila, ¿me escuchas? ¿Sí me escuchas, Camila? Camila creo que desapareció. Bueno, ya luego vendrá. Ok, entonces, como les decía, todas estas preguntas están solamente en función de motivarlos a ustedes a hablar, a expresarse, a desarrollar sus ideas, ¿de acuerdo? Entonces, pasamos a la siguiente lámina que dice: el lenguaje define las cosas, le da forma y cuerpo. Sin lenguaje, el mundo sería materia indefinida, ¿sí? Entonces, imaginemos que este recipiente o este envase, esta taza, somos nosotros, ¿sí? El envase no tiene nada, sino, o sea, no tendría sabor, no tendría significado, no tendría una razón de ser sin el contenido. ¿Cuál es la función de esa taza? Que pueda almacenar un contenido, que puede ser café, que puede ser
un chocolate, puede ser un té, ¿sí? Puede ser simplemente agua caliente, agua hervida. Es decir, el contenido es lo que le va a dar solidez, fortaleza, calidad a ese envase, a esa taza. Y eso es lo que somos nosotros. Nosotros somos cuerpos biológicos, pero sin contenido no somos nada. Sin ese contenido, entonces nosotros no tendríamos una personalidad, no tendríamos una cultura, no tendríamos un nombre, un apellido, una identidad, un valor, un lenguaje, ¿de acuerdo? Y es ese conjunto de tazas, ¿sí? O un conjunto de personas quien va a darle nombre y apellido a todo lo que nos rodea, ¿sí? Nosotros definimos el nombre de las cosas porque llegamos a un acuerdo, ¿sí? De ahí la importancia del lenguaje como una forma para definir, comprender todo lo que nos rodea, ¿sí? Hasta un celular se llama así, teléfono celular, porque hemos llegado a ese acuerdo en conjunto, en colectivo, ¿sí? Entonces, necesitamos comunicarnos porque somos seres comunicativos, porque vivimos en un entorno. Y de ahí la importancia de la oratoria como una herramienta para facilitar ese intercambio, esa interacción, ¿sí? Todos podemos comunicarnos, pero ¿qué ocurre? Que no todos podemos comunicarnos eficientemente, ¿sí? De forma fluida. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas y no las entendemos, ¿sí? Hablan con muletillas, hablan entre dientes, hablan muy rápido, no pronuncian bien las palabras, ¿sí? Entonces ahí hay una deficiencia. También ocurre cuando hablan en público, cuando tienen, digamos, ese objetivo de exponer, de hacer una conferencia, ¿sí? O simplemente hablar con otra persona, ¿sí? No se nos dificulta. Entonces, la oratoria tiene la función de llenar con nuevo contenido, con nuevo sabor, con nueva esencia, ese envase que somos nosotros. ¿Hasta aquí hay alguna inquietud? ¿Hay alguna inquietud, pregunta hasta ahora? ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, excelente. Bien, entonces, aquí tenemos otra lámina que va a explicar o le va a dar continuidad a la anterior. El pensamiento del hombre es verbalizado, es decir, pensamos con palabras, ¿sí? Entonces, llega primero ese mensaje, ese concepto verbalizado, es decir, las palabras, las oraciones, los sonidos, y en nuestro sistema cerebral, ¿sí? En nuestro encéfalo, se producen ese intercambio físico y químico de neuronas que me permiten a mí entonces realizar ese entendimiento, esa comprensión para luego yo expresarla o escribirla. Puede ser de forma gramatical o de forma fonética, ¿sí? Entonces, para yo poderle dar una definición a algo, primero tiene que llegar a mi cabeza, ¿sí? A mis neuronas, hacen sinapsis, hacen intercambio y ahí es cuando llega la precisión de lo que quiero transmitir. Es decir, todo lo que yo estoy diciendo ahora mismo llega a mi cerebro en cuestión de microsegundos, ¿sí? Analizo, reflexiono y quizás ni me dé cuenta, ¿no? Quizás no soy consciente de lo que estoy diciendo, no estoy consciente de cómo llega ese proceso, pero eso llega de forma instantánea, ¿sí? Porque hay un proceso psicológico, hay un proceso biopsicosocial que me permite a mí entonces crear esas definiciones, esos conceptos, poder imaginar, poder reflexionar, poder memorizar. ¿De acuerdo? Todo ocurre en nuestro cerebro. La lengua es mucho más que un esquema funcional, es el tesoro expresivo entero de una comunidad, formado por todas las generaciones. La lengua es un producto de la gente y de la historia. El mayor tesoro de un pueblo es su lengua, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, el lenguaje, la identidad de nuestro idioma es el mayor tesoro, es el patrimonio que nos defiende de cualquier situación, ¿sí? Es nuestra identidad, nuestro sello, ¿de acuerdo?
y que va a variar, bueno, de lugar a lugar, si tenemos, digamos, un regionalismo particular, una nomenclatura particular de hablar, pero el enriquecimiento siempre va a ser el mismo. De ahí que una de las principales formas de intercambio del hombre es la comunicación y el lenguaje. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio porque como les decía, este curso es un 80% práctico y lo demás teórico. Lo que acabamos de hacer fue una pequeña introducción, cómo llega esas imágenes, esos conceptos, esas definiciones a nuestro cerebro y por lo tanto nos comunicamos a través de la comunicación y el lenguaje como el acto propio del hombre. Este ejercicio se denomina así, define mentalmente y da forma a las siguientes palabras. Por ejemplo, si mi palabra es agua, tengo que definirla y darle forma a esa palabra. Por ejemplo, el agua es un mineral líquido compuesto por H2O. Es incolora, inodora e insípida. Se congela a 0 grados, convirtiéndose en hielo, nieve y granizo, y se evapora a 100 grados, dando origen a las nubes. ¿De acuerdo? Entonces yo les voy a decir a ustedes cuál van a definir y tienen que seguir este ejemplo, ¿sí? Lo que primero se les venga a la cabeza, pero esa idea de esa palabra tiene que tener claridad, coherencia, ¿sí? Al menos hablar 30 segundos, ¿sí? Entre 30 a un minuto completo. Vamos a tratar de hablar 30, 40 minutos completos sobre las palabras que les voy a indicar. ¿Se entendió? Sí. Ok, voy a comenzar entonces con Paola. Entonces, Paola, te voy a tomar el tiempo. Voy a poner aquí cronómetro, denme un segundo. Ok. No sé, no me salió el cronómetro en la computadora. Pero bueno, lo voy a tomar aquí mentalmente. Ok, Paola, vas a definir y darle forma a la palabra autonomía. ¿Sí? Ya puedes comenzar. Autonomía. 30 segundos. La palabra autonomía es una facultad de una persona o la entidad que puede obrar según su criterio o su... Es como es como una independencia de la opinión de esa persona. Ok, excelente. ¿Sí? Entonces, técnicamente hablaste un minuto. ¿Sí? Un minuto. ¿Sí? ¿Qué puedo analizar en tu comentario? Bueno, que quizás al principio no lo tenías muy claro, pero nunca dejaste de hablar. Y eso es muy importante. ¿Sí? Habían pequeñas pausas, que de eso vamos a hablar ya en la siguiente clase, que es muy importante las pausas y el silencio. ¿Sí? Escúcheme este pequeño tip, cuando yo no tengo muy claro lo que voy a decir, ¿sí? Porque a lo mejor no domino el tema, o me agarran, digamos, desprevisto, ¿sí? O desprevista, en tu caso, yo puedo hacer pequeños micro pausas. ¿Para qué? Para que mientras yo voy haciendo esa pausa en silencio, ¿sí? Mi cerebro se encarga de recopilar esa información que está ahí, subyacente, porque todos tenemos conocimientos significativos, ¿sí? Según un autor llamado Ausubel. Entonces, ese conocimiento significativo, aunque no lo repasemos, y a lo mejor tienes tiempo que no lees sobre autonomía, o solamente lo escuchaste en algún momento de tu vida, ese conocimiento fue tan significativo que quedó almacenado en tu cerebro y lo rescatas en este momento, porque nuestro cerebro tiene más de 100.000 millones de neuronas, ¿sí? Todos los días mueren neuronas, pero también ganamos neuronas nuevas.
Entonces, la autonomía la definiste, hiciste pausas, que es muy bueno, porque esas pausas cortas te ayudan a aclarar, a reorganizar esa información, a organizar esa información. Y eso que hiciste está muy bien, ¿sí? Entonces, a medida que venía esa información, fuiste aclarando y dándole mayor definición a esa palabra, ¿sí? Muy bien. Ok, vamos con Isabel. ¿Me escuchas, Isabel? Sí, sí, sí. Ok, Isabel, vamos a definir y darle forma a la temperatura, Isabel. Te escuchamos. Temperatura. A ver. A ver. La temperatura puede ser temperatura de una persona o también del clima. No sé qué más podría ser. Lo que puedas, lo que venga a tu cabeza, no importa. Al menos tienes que terminar esa frase. Si ya la iniciaste, tienes que terminarla de alguna forma, concluir con la temperatura. Tú puedes. Ya iniciaste, ya vas bien, ahora termina esa idea. Si eso fue tu definición, termina la idea. ¿Cómo podrías terminar esta idea? Temperatura es grado o nivel térmico de un cuerpo humano o de el tiempo. O de la, a ver, atmosférica. Ok. Bien, ya le diste entonces otro sentido. ¿Qué ocurre? Que cuando nos toca, como vemos acá, son palabras y sustantivos que no son desconocidos para nosotros. Alguna vez hemos hablado o escuchado de naranja, perfume, árbol, raíz, temperatura, velocidad, ojo, cerebro, tiempo, autonomía, ¿sí? Pero a veces no nos hemos llegado, no nos sentamos y nos ponemos a pensar realmente en el origen etimológico de la palabra, ¿sí? Hablamos a muchas veces y las palabras que utilizamos no le damos coherencia o no las usamos correctamente, ¿sí? Entonces, parece sencillo, pero a veces una palabra que usamos diariamente no sabemos realmente su significado o de dónde viene, ¿sí? Claro, no te estoy diciendo que sea tu caso, sino que hay palabras como estas que se nos pueden dificultar más que a otras personas, ¿sí? Entonces, una recomendación es, cuando empieces a hablar, ¿sí? Puedes usar experiencias tuyas de vida, puedes buscar ejemplos, puedes crear una imagen ficticia, una reflexión que te ayude entonces a hilvanar, a construir esa idea. Pero nunca utilices no sé, no puedo, se me olvidó, ¿sí? Porque ¿qué ocurre cuando hacemos eso? Estamos reflejando que lo que estoy diciendo no tiene importancia, que lo que hago no importa, ¿sí? Y que lo que digo va a tener menos peso. No, cada vez que nosotros hablemos en público con otra persona, hagamos que nuestras palabras, que nuestras ideas, que nuestras opiniones impacten, lleguen a la otra persona. Así sea algo muy simple o algo muy complejo, ¿sí? Pero no podemos declarar la batalla perdida empezando. No puedo decir no sé, no puedo, no. ¿De acuerdo? ¿Sí me escuchaste? ¿Sí me Sí, escucharon? sí, ok. Sí, claro que sí, gracias. Excelente. Bien. Camila, ¿me escuchas, Camila? Sí, Ok, Camila, ¿qué me puedes decir tú sobre el árbol? ¿Qué me puedes cómo conceptualizas el árbol? ¿Qué me defines sobre el árbol? Un árbol. ¿Qué es un árbol para ti? Cuéntame algo sobre los árboles, sobre un árbol. que tienen buenas raíces Uh-huh. y que se desarrollan por la fotosíntesis.
Ok, muy bien, sí, las hojas, ¿no? Adquieren luz, todo eso, ¿no? ¿Qué más me puedes contar sobre el árbol? Sobre un Necesita agua árbol. para crecer. Exacto, muy bien. El agua es vital, ¿no? Y todos los árboles dan frutas. ¿Qué puedes decirme de eso? O solo algunos. Algunos. Otras Ok, plantas pueden ser medicinales. ok. ¿Cuál es tu árbol favorito? ¿Cuál es el árbol que más te llama la atención? El árbol que más me llama la atención es ¿cómo se llama ese? Sí. ¿O no tienes un árbol favorito? El ¿Sí me escuchas? eucalipto. Ah, ok, genial, genial, excelente. Pero ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un árbol y una planta? Sí. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Sí sabes? Sí. A ver, No, cuéntanos. no, 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 no. ¿No sabes? No. Bueno, puedes decir que en términos físicos, un árbol siempre es un poco más grande, ¿no? Tiene un tronco, tiene una estructura más gruesa, ¿sí? Puedes decir eso. Mientras que las plantas no tienen como tal una estructura que consiste en un tronco, ¿sí? Sus hojas también son un poco más pequeñas y su diámetro o su eh, crecimiento es menor, ¿sí? Entonces, esto también podría ayudarte a definir un árbol. ¿De acuerdo? Muy bien, excelente. Solo hay que hablar, ¿sí? Hablar un poco más, unir las ideas. Eso es lo necesario en este ejercicio. ¿De acuerdo? Quedan 5 minutos. Si se cae la transmisión, si se cae el Zoom, ingresamos nuevamente con el enlace, ¿de acuerdo? De acuerdo. Apenas se caiga, iniciamos nuevamente. Entonces yo voy siguiendo hablando, voy continuando por acá. Entonces, lo que nosotros hicimos hace poco, ¿sí? Fue un ejercicio que mezcla tanto lo sensorial como lo afectivo y lo intelectual, ¿sí? Eso también lo hablamos en la clase pasada. Entonces, nuestro cerebro, digamos, absorbe todas esas sensaciones del ambiente, de nuestro entorno, ¿sí? Lo que olemos, lo que escuchamos, lo que degustamos, lo que vemos y lo que podemos tocar, ¿sí? Todo eso son sensaciones y llegan como forma de códigos o un lenguaje a nuestro cerebro, pero también hay elementos afectivos, ¿sí? Que se conjugan con estas sensaciones y genera un estado emocional en mí, ¿sí? Como por ejemplo la tristeza, la alegría, la felicidad, ¿sí? Pueden ser, habíamos dicho en la clase anterior también que hay emociones y sentimientos, que las emociones son, digamos, más viscerales, más biológicas y de corto tiempo, mientras que las sensaciones son más, perdón, es al revés, las sensaciones son cortas y las emociones más largas, ¿sí? Nos generan más estímulo, ¿de acuerdo? Y ya habíamos dicho también que hay elementos intelectuales, ¿sí? Como la memoria, como la capacidad para inferir, como la capacidad para imaginar. Todo eso cumple una función intelectual en nuestro cerebro. Cada vez que yo memorizo, cada vez que yo me aprendo una lectura, cada vez que yo sé cuál es el camino para ir a casa, ¿sí? O la ruta para ir a casa, estoy utilizando entonces actividades intelectuales, ¿sí? Entonces, todo ello funciona como una forma de expresarme y que cuando yo le pregunté a cada uno de ustedes qué es la autonomía, qué es la temperatura, qué es el árbol, ustedes pusieron en práctica, aunque muchos
no nos sentemos a pensar en eso, utilizamos sentimientos, emociones, sensaciones, estados de ánimo, conocimientos previos, ¿sí? Recuerdo entonces cuando vi un árbol grande por primera vez, cuando me quemé prendiendo la cocina, encendiendo la cocina, ¿sí? Entonces ahí lo puedo relacionar con la temperatura. La autonomía, bueno, quizás vi un documental, quizás vi una película donde el hombre o la mujer era autónoma, ¿sí? O leí un libro que se llamaba sobre autonomía, y todo eso me ayuda a mí a construir mi propio lenguaje. ¿Se entiende esa parte? Sí, Ok. Entonces veamos esta premisa que dice aquí. ¿Estás consciente del poder que tiene la palabra? ¿Sabías que cuando hablas, tu voz expresa muchas cosas sobre tu persona? Expresa tu estado de ánimo, tu nivel de autoestima, tu nivel cultural, tu estatus social, tu nivel de vocabulario, tus temores o tu inseguridad. Por lo cual es importante escuchar la voz, pues no es convincente dar señales de debilidad en una sociedad tan competitiva como la nuestra, ¿sí? Entonces, técnicamente lo que estamos leyendo acá es que nuestra voz también forma parte de una imagen, ¿sí? Así como nuestra sonrisa, así como nuestra cara, nuestro cuerpo, ¿sí? Necesita mantenimiento, necesitamos cepillarnos los dientes, porque de lo contrario, bueno, tendríamos que ir más a menudo al odontólogo, ¿sí? Así como nos preocupamos por cortarnos el cabello, ¿sí? Para sentirnos bien, o nos lavamos el cabello, ¿sí? O nos bañamos, porque mantenemos nuestro cuerpo sano, de cierta forma, de bacterias, virus y todas esas cosas, ¿sí? Lo mismo ocurre con nuestra palabra, nuestra voz. Debemos estar conscientes del poder y la influencia que tiene una sociedad tan competitiva, tan contradictoria, tan conflictiva como la nuestra. Y qué mejor forma de enriquecer o darle fortaleza a nuestra voz, a nuestra palabra, a nuestras opiniones, a nuestros estados de expresión, que enriqueciéndola, que dándole seguridad, que adquiriendo un nuevo vocabulario, mejorando nuestra capacidad expresiva, porque eso está muy relacionado con nuestra autonomía y nuestra autoestima. Ya se va a caer, pero entramos nuevamente, ¿de acuerdo? Entramos en un minuto. Los espero en la siguiente sesión. En un minuto entramos nuevamente. Entramos con el mismo enlace.